Decíamos al comienzo del programa que genera mucha expectativa cuando hay anuncios y más cuando se refieren al tema laboral, como así también a lo que hace a la economía. En estas circunstancias donde el país pasa por una situación bastante difícil que no es ajena a la que usted vive en relación de lo que percibe y de lo que gasta. Es por eso que esta noche hemos convocado a dos especialistas, cada uno en su materia. Nos referimos al doctor César Rodríguez Galíndez, que él es abogado laboralista. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por la invitación. Y al contador Emiliano Estrada, que ya estuvo en nuestro programa, así que un placer tenerlos para hablar de esto, ¿no? Bueno, empecemos por lo económico, después vamos a dar paso a lo laboral. Reforma tributaria, ¿no? Con algunos anuncios que obviamente lo que queremos saber es en lo que es la macroeconomía, en qué puede incidir en beneficio de la gente que nos está escuchando. La reforma tributaria tiene, creo yo, el punto más destacable a nivel positivo es algunas reformas que se están haciendo en materia impositiva para las nuevas inversiones. Es decir, por ejemplo, una empresa que reinvierte utilidades, en vez de pagar un 35% de ganancia, pasa a pagar un 25%. Otro problema que venían teniendo los empresarios, las pymes y cualquier persona que produjera en la Argentina es el tema del IVA, porque una persona, vamos a suponer, compra un tractor acá en Salta, ¿no? Ese tractor está cargado con un IVA. El que está invirtiendo en ese tractor paga hoy el IVA y le queda como un crédito a nivel fiscal, ¿no? Es decir, tiene plata a favor. A medida que va vendiendo, vende también con IVA y entonces el neteo de ese IVA es lo que define a fin de mes si el empresario tiene que pagar o no más IVA. Acá lo que el gobierno está diciendo es, bueno, inviertan y si ustedes a través de sus ventas no logran recuperar ese IVA en el plazo de 6 meses, el Estado se los devuelve automáticamente. Entonces, eso es una muy buena medida para poder abaratar la inversión, digamos, el costo de la inversión de los empresarios, por lo cual podemos esperar que la Argentina el año que viene con esta reforma tenga mayores niveles de inversión en lo que hace a las empresas que ya están en funcionamiento, ¿no? Este es uno de los puntos y ya vamos a seguir avanzando. En materia laboral es como que genera mayor incertidumbre, ¿no? Se hablan de puntos que son bastante claros, por ejemplo, de la jornada que podría tener una extensión de 2 horas, que no sería reintegrable al trabajador, el tema de los despidos, que tendrían diferentes indemnizaciones, el trabajador tendría menos tiempo para presentarse en un juicio, entre otras cuestiones. La reforma en sí, ¿usted hacia dónde cree que apunta? Sí, dentro del derecho laboral, lo que se conoce de la reforma que está presentando el gobierno nacional es bastante controvertida. Entre la exposición de motivos de la ley, ellos pretenden bajar la litigiosidad laboral, pero se están introduciendo figuras que están muy en una nebulosa y no se sabe muy bien qué es lo que quieren hacer. Con lo cual la litigiosidad no va a disminuir, sino que yo creo que va a aumentar. Cuando hablamos de litigiosidad es cuando el trabajador reclama ante un despido o ante alguna situación que no es conveniente dentro del ámbito laboral. Sí, la reforma, uno de los puntos que está muy controvertido es que incorpora dentro de aquellas situaciones que no se consideran como relaciones laborales figuras nuevas, como ser el trabajador autónomo o el trabajador independiente, que ya la jurisprudencia se ha expedido que son casos en donde se utilizan comúnmente como fraude laboral. O bien aquellos que son monotributistas también. Los monotributistas, las locaciones de servicios, las locaciones de obras. Tienen la jurisprudencia ya definido en qué casos hay relación laboral y en qué casos no hay relación laboral. Entonces yo creo que eso no va a cambiar tan fácilmente porque ahora se le incorpore expresamente en la ley como una figura no laboral. Lo que vos decías, se acorta el plazo de prescripción a 1 año, los trabajadores tenían 2 años para reclamar sus derechos laborales, ahora van a tener 1. Si le sumas a la reforma del Código Civil y Comercial que acortó el plazo de suspensión de la prescripción ante una intimación fehaciente, antes era 1 año, ahora 6 meses, el trabajador va a haber acotado en el tiempo, va a tener una acotación en el tiempo muy importante. Hay otro tema que genera expectativa con respecto y es lo que a lo mejor a la gente le llama la atención y dice, qué bueno, ¿no? ¿En qué medida es bueno o no cuando decimos que va a haber una reducción a los impuestos, por ejemplo, de la parte electrónica? En este sentido, la gobernadora de Tierra del Fuego le ha pedido una reunión urgentemente al presidente para plantearle los
problemas que acarrearía a Tierra del Fuego esta situación, teniendo en cuenta que habría despidos. ¿Cómo puede verse esto en el ámbito general de lo que sería el país? Bueno, a nivel general, la reforma en sí lo que está planteando es que el Estado, de todos los impuestos que va a rebajar, no pierda tanta recaudación, por lo cual lo que por un lado es una rebaja en impuestos para tecnología, es un aumento en otro tipo de impuestos, por ejemplo, en bebidas gaseosas, en vinos, en otros tipos de bienes de consumo interno. Entonces, lo que se baja por un lado se va a subir por el otro. Ahora, yo podría preguntarte, Mónica, ¿vos qué preferís? ¿Que te bajen el impuesto a una computadora que compras una vez cada 5 años? ¿O preferís que te bajen o no te suban los impuestos en las gaseosas que por ahí consumís generalmente, vinos y otro tipo de consumos diarios, digamos? Entonces, creo que ahí el beneficio se reduce bastante, porque si bien se está reduciendo para un lado, están aumentando otros tipos de impuestos. La mayor parte de las rebajas de impuestos es a nivel empresarial, no a nivel consumidor final. El consumidor final es quien más va a afrontar esta reforma tributaria. Como siempre, entonces. Como sucede generalmente, así que lo que por un lado es una buena noticia, por el otro lado se está compensando con aumentos de impuestos de otro tipo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de automotriz, hay una reducción fuerte que impacta lógicamente en lo que es la clase media, que son los automóviles de gama media, se les reduce el impuesto. Lo mismo sucede con las motos, pero por otro lado se aumenta el impuesto para los automóviles considerados de lujo, que son más de 800.000 pesos, pero justamente esos automóviles son los que se fabrican en la Argentina, en Córdoba, en Rosario, por lo cual también ahí podemos esperar un impacto negativo en cuanto a las fuentes de trabajo, ¿no? ¿Existe algún país que tenga estas condiciones laborales que se están planteando a futuro, doctor? Y sí, la verdad que la tendencia en Latinoamérica es la de la flexibilización laboral, creo que... ¿Qué significa flexibilización laboral? Y como decía Emiliano, se están tratando de abaratar los costos laborales a costa del salario del empleado o de las indemnizaciones que les correspondería cobrar en caso de un despido. Y si nos comparamos con países europeos, ¿cómo es la situación? La verdad que es una tendencia mundial. Francia, que fue un país que fue ejemplo de derechos laborales, yo me acuerdo creo que en el 2008, no me acuerdo en qué año, redujo la jornada laboral a 6 horas como una medida para incentivar el empleo. Se trabajaba menos para que se contrate más gente. Las últimas medidas que dispuso Macron es aumentando de vuelta la jornada laboral. Brasil está en un proceso de flexibilización laboral muy profundo. Se eliminaron los convenios colectivos, el empleador ahora tiene la capacidad para negociar individualmente los contratos de trabajo, y eso es un menoscabo al derecho del trabajador, porque el trabajador va a negociar de acuerdo a su necesidad. Si no tiene una asociación sindical que lo represente y ponga un piso mínimo, y el que esté en la necesidad, el empleador va a contratar al que esté en la mayor necesidad porque le va a salir el más barato. Yo quiero hacerte una aclaración, como lo que decía Emiliano, en la parte laboral está pasando lo mismo. Se propone como una medida para incentivar el empleo, la baja de las contribuciones que aporta el empleador, pero no así, por ejemplo, de los aportes que hace el trabajador. El empleador hoy en día tiene una carga del 36% de aportes, entre lo que es el CIPA, el PAMI, obra social. Eso va a bajar del 27 que está actualmente, va a bajar al 21 para el año que viene, y eso va a ir disminuyendo en un 0,5% del 2022, que va a ser 19%. Pero el empleado va a seguir aportando el 17%. Hay un punto dentro de la reforma tributaria que se refiere a la renta financiera, ¿no? En este proceso era como que se había incentivado que la gente que tenía ahorros tenga sus plazos fijos. Si hablamos de renta financiera, significaría que aquel que tiene ahorros en un plazo fijo debiera pagar un impuesto. ¿Cómo se vislumbra esto? Bueno, ese es el punto más, digamos, en desacuerdo en el que estoy yo con toda la reforma tributaria. Por una sencilla ¿Para usted razón. sería el punto clave de desacuerdo a su parecer? A mi parecer es el punto en el que más en desacuerdo estoy por 2 razones. La primera es, hace años que todos los gobiernos vienen tratando de incentivar el ahorro interno, y hoy vos a un clase media que ahorra en plazos fijos, que es lo más simple y sencillo, lo vas a gravar con un impuesto,
tiene mínimos a partir de cuánto empieza a gravar, pero... ¿La base empezaría en el 5%? Es la alícuota, pero la base es a partir de los 55.000 pesos, se empieza a gravar de renta, ¿no? Pero estamos en un país en el que venimos de muchos años de inflación, en el que este año, por ejemplo, la inflación está en torno al 24%, los plazos fijos han pagado un 18% en promedio, es decir, que el que está ahorrando hoy en plazos fijos ya está perdiendo 6 puntos y además va a haber un impuesto sobre eso, no tiene mucho sentido. Y por el otro lado, la única forma de desarrollar nuevas empresas, de desarrollar la economía, es a través del mercado de capitales. Cuando uno no tiene financiamiento, cuando uno no tiene plata, es imposible emprender algún negocio. Bueno, en el mundo, todas las empresas que avanzan con algún nuevo proyecto de negocio, como se conocen las startups, que son las que tienen buenas ideas pero recién están arrancando, absolutamente todas se financian en el mercado de capitales. Digamos, el ejemplo más conocido por todos es Facebook, que en 2007 inicia ese proyecto y 2 años después ya estaba recolectando más de 200 millones de dólares en el mercado de capitales. Entonces, gravar el mercado de capitales me parece una jugada bastante peligrosa. Si bien las acciones van a estar exentas, el caso de los bonos, sí van a estar grabados los bonos. Y grabar a los bonos significa lo siguiente: si nosotros queremos aplicarle un impuesto a un bono emitido por el Estado Nacional, si es en dólares va a ser del 15%, si es en pesos va a ser del 5%. Grabarle con ese impuesto va a ser nada más y nada menos que los inversores digan, bueno, yo a vos, Mónica, te pido una rentabilidad del 10%. Si además tu gobierno, o sea, vos que en este caso sos la misma persona, me pones un 5% de impuesto, bueno, entonces no te voy a pedir el 10, te voy a pedir el 11%, cosa de que neteando el impuesto siga como en la situación previa. Bueno, ese es el paso. ¿Y eso qué va a significar? Que el Estado tenga que pagar más tasa de interés cuando emita deuda, ¿no? Por tener este impuesto. Ahora, hay una idea, ¿no?, generalizada por ahí cuando hablamos con gente que viene de otros lugares y demás. Yo quiero ver si es certera o no, doctor, de que los argentinos trabajamos menos de los que trabajan en otros lugares. ¿Esto es así en cuanto a cantidad de horas y a lo que significa la renta y los beneficios que tiene el trabajador? No, yo creo que no. La jornada de 8 horas es una jornada universal. Con relación a los salarios, yo por ejemplo, cuando los ministros dicen la nafta está barata porque en Estados Unidos sale tanto Pero allá tienen otro sueldo. Allá tienen un nivel de adquisitivo totalmente distinto al nuestro y unos niveles de sueldo totalmente distintos. Es muy complicada. Yo creo que no podemos hacer comparaciones. No se podrían hacer comparaciones ni generalizaciones. Lo que hablábamos recién de la baja de las contribuciones que realiza la parte patronal, no me parece una buena medida porque no contempla la situación de todas las empresas por igual. Una pequeña y mediana empresa hoy aporta o contribuye al sistema previsional de la misma manera de lo que contribuye una grande empresa. Y las situaciones no son las mismas. Yo creo que una medida... Ahí debiera haber una diferenciación. Yo creo que usted. Una la buena ley la medida, debiera fijar. Exactamente, una medida para incentivar la contratación podría haber sido contemplar especialmente la situación de las pequeñas y medianas empresas. No es lo mismo para un pequeño o mediano empresario aportar el 27% de lo que sale el salario a una gran empresa que el 27% no le significa casi nada. Recién decía usted, contador, que lo que más le hacía ruido en todo esto era el tema de la renta tributaria. ¿Hacia dónde apunta este modelo con estas medidas que se han anunciado, a su parecer? La idea principal del gobierno es poder aumentar la competitividad de la economía argentina. ¿Es posible con esto? Yo creo que, primero creo que sí hay que bajar impuestos. La Argentina tiene un nivel impositivo muy alto. Creo que hay que bajar el déficit como planteó el presidente el lunes. Lo que creo es que Argentina no es competitiva contra, como decía recién César, países de Latinoamérica, por ejemplo México, que tiene también un mercado laboral sumamente flexible, pero no es competitiva por muchísimo, o sea, por muchísimo margen, vamos a decir por 12 a 6. Esa es la relación más o menos de lo que sale el doble contratar a un trabajador acá en la Argentina, el costo laboral, que lo que sale en México. Entonces, lo que digo es, si bajamos un poco de impuestos, bajamos un poco las cargas los aportes patronales, lo que va a suceder es que vamos a seguir en una etapa en la que no somos competitivos a nivel internacional y vamos a haber hecho reformas que le cuesten mucho al consumidor final,
y seguimos en la misma instancia de no ser competitivo. Digo, la Argentina necesita de una vez por todas discutir la competitividad desde los factores estructurales que son logística, transporte, lo que hace a la infraestructura en general. Porque digo, vamos al caso de Salta, un productor de embarcación, por ejemplo. Si uno se pone a ver su estructura de costos y la mira a la luz de esta reforma tributaria y esta reforma laboral, la verdad que el aumento de productividad no va a ser alto, no va a ser grande. Sí va a ser más grande en los centros urbanos como Buenos Aires, que tiene mucha carga laboral en su estructura de costos, es decir, si gasta 100 pesos, hay 60 que los gasta en mano de obra. Entonces, ahí sí va a haber un aumento de la productividad, pero en el caso de Salta, por ejemplo, seguimos con las mismas falencias y problemas de siempre, que son principalmente el flete y la logística. Estructurales. Exactamente. Doctor, tenemos gremios bastante duros en nuestro país. Podría nombrarle el de camioneros o ahora aeronáuticos, con sueldos bastante altos que sin embargo paran un país. ¿Usted cree que estas medidas también apuntan a que el sindicalismo se ponga en su lugar y es una medida de Macri diciendo acá estoy yo y acá ya están ustedes? Sí, puede ser. Muchas de las conquistas de los derechos laborales se hicieron a través de los sindicatos. Argentina tiene un modelo sindical basado en confederaciones, un modelo sindical único, solamente un sindicato tiene personería gremial y ese sindicato es el que está legitimado a iniciar medidas de acción directa. No te podría decir si la solución sería abrir el juego a todos los sindicatos y otorgarle el personería gremial a todos los sindicatos. ¿Cuál es el único sindicato que la tiene? En el caso de camioneros, el que dirige Pablo Moyano. Usted dice no hay otro sindicato de camioneros en el mismo rubro. En el mismo rubro con personería gremial, perfecto. claro. Ha sido, digamos, una medida de los gobiernos, digamos, para tener negociaciones directas con las partes. Y además para darle fuerza al sindicato para no dividir la negociación laboral en muchos frentes y que los sindicatos terminen reconociendo o negociando salarios o beneficios laborales por abajo de lo que establece la ley o los convenios colectivos. César Rodríguez Galíndez, muchísimas gracias por su tiempo. Igual usted, contador Gracias. Emiliano Estrada, un placer estar con ustedes. Esperemos haber podido ejemplificar y llevar algunas certezas con respecto a lo que será esta reforma tributaria. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.